Ok, buenos días. La semana pasada empezamos a hablar de Bereshit, de Noah, empezamos la Torah Mehadash, empezamos la Torah nuevamente desde el principio. Y hay una frase que está escrita en una Yom Yom que es bellísima, que dice que la parashá de Bereshit empieza muy alegre, porque es la creación del mundo, like hello, gracias a eso estamos aquí. Pero al final es un poco triste porque se ve la corrupción del mundo. Por lo que empieza la parasha Noah, un poco triste, porque hay el diluvio, toda esa, si bien purificación del mundo no deja de destruir lo que existía en ese momento, pero termina alegre porque vivimos, porque nace Abraham. Y esta parasha que estamos leyendo esta semana, que hoy es martes, eh, dice, es la parashá que todos los días es alegre, desde principio hasta fin. ¿Por qué? Porque vivimos con Abraham vino todos los días. No quiere decir que Abraham no tenga su set de dificultades, de túneles, de oscuridad, sí lo hay, pero solo el hecho que vivimos con Abraham y con su actitud ya es una semana alegre. Así que bueno, primeramente espero que la semana haya empezado alegre y continúe siendo alegre para todas nosotras y para toda Israel y para todo el mundo. Pero hay unos conceptos de esta parashá que quiero compartir. ¿Y a qué me refiero? Sabemos, sabemos que sabemos que Abraham estaba casado con Sara y no podían tener hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Sara le recomienda a Abraham que se case con, con su, llamémosla sirviente, con Hagar, que los había acompañado desde Egipto. Y efectivamente, de esa relación nace Ismael. Cuando Hashem viene a decirle a Abraham, ¿sabes qué? Vas a tener otro hijo. Y ese hijo va a ser, como dice el Pasuk, que Beitzhak y Kare lejazera. Va a ser a través de Itzhak que va a ser considerado tu descendencia. O sea, Am Israel va a salir de Itzhak, de este niño que todavía no ha nacido. ¿Cuál es la reacción de, cuál es la reacción de Abraham? Es la reacción de un papá que dice, ya va Hashem, no entiendo. Obviamente yo estoy agregando palabras, ¿ok? Abraham lo que dice literalmente es, Velu Ishmael y lefaneja. Y ojalá Ismael viva ante ti en tu camino. O sea, ya tengo Ismael, ya tengo un hijo. No es un hijo cualquiera, es el hijo de Hagar. Hagar no era una mujer cualquiera, era una princesa egipcia que prefirió abandonar todos los lujos y las comodidades y los privilegios de ser una princesa del imperio mundial para ir ella dijo, estoy dispuesta a servir a Sara, para vivir con Hagar y Sara que tienen Emet. Y yo busco Emet. O sea, no era una mujer cualquiera. Al final de la parashá, según Rashi, se le cambia el nombre a Keturah, que tiene la misma raíz que Ketoret, que el incienso, o sea, el corbán más importante, o no quiero usar la palabra importante, pero
uno de los corbanes más especiales uno de los corbanos más especiales del Bet HaMikdash. O sea, ella no era un cualquiera. Obviamente, con un papá como Abraham, con una mamá como Hagar, este niño iba a tener la mejor crianza posible. Y Abraham está diciendo que él siga tu camino, que la descendencia sea a través de él. No necesito otro, ya tengo. Quiero que él tenga la crianza correcta, la educación correcta y camine correcto. Pero Hashem le dice no. Ki beitzcha ki karele hazer. Es con Yitzhak que va a ser tu descendencia. ¿Por qué? Hay una sijá del Rebbe que lo explica de una forma muy especial. Lo voy a resumir porque lo hemos hablado en otros momentos, pero tiene unos puntos muy importantes. Y hay dos factores que son, que definen por qué tenía que ser con Yitzhak. El primer factor es que Hashem quería específicamente que Am Israel nazca de una manera sobrenatural. Sara era efectivamente infértil, no podía tener hijos. Y sin embargo, tuvo a Yitzhak. Entonces, su nacimiento es sobrenatural, ni hablar las edades que tenían cuando nacieron los padres. Todo sobre el nacimiento de Yitzhak es sobrenatural. Y no solo esto, sino en esta parashá, la parashá de Lej Lejá, vemos que Hashem le pide a Abraham que haga un brit para sí mismo y para todos los miembros de su familia, de todas esas Nefesh Asher Asú Beharán, todas aquellas personas que se apegaron a él. En Harán él había logrado una influencia muy importante. Mucha gente que le dijo a Abraham, yo me uno a ti, de la misma manera que lo había hecho Hagar en Egipto, y se unieron a él en su trayecto, en su misión de vida, en su camino a Israel. Y todas esas personas, Hashem, cuando le dijo a Abraham que se haga el brit, todas esas personas se hicieron el brit. Inclusive, Ismael se hizo el brit. Después, cuando nace Yitzhak, Yitzhak también se hace el brit. Pero hay una diferencia muy importante entre el brit de Yitzhak y el de Ismael y todas esas otras personas. Inclusive el brit de Ismael fue hecho a los 13 años. Todas estas personas que se unieron a Abraham, se unieron porque fueron convencidos de la verdad que enseñaba Abraham. Es decir, que la relación de todas estas personas era una relación lógica, de raciocinio, donde tuvieron una decisión. Incluso Ismael, a los 13 años, sabía lo que estaba pasando y decidió permitir el Brit. Él aceptó ser parte de este eh, paso que estaba dando Abraham. Yitzhak no. Yitzhak le hicieron el Brit a los 8 días. No tuvo ni voz ni voto. No le preguntaron. Simplemente Hashem le dijo a Abraham que el Brit va a ser algo que se le hace a todo niño judío a los 8 días. Y cuando uno lo piensa desde el punto de perspectiva lógico, no tiene lógica. Es mucho mejor pensar que me voy a hacer el Brit, que me van a hacer el Brit con mi permiso, como que yes, I want in on this, yo quiero esto. Suena mejor, suena como que más eh, participativo, mal dicho, suena más mejor. Pero Yitzhak, Hashem nos dice que no,
que él quiere el Brit a los 8 días. ¿Por qué? Precisamente porque no quiere la limitación de mi raciocinio y del tuyo. Precisamente porque nosotros como seres humanos somos limitados y nuestra lógica es limitada. Y Hashem nos dice, así como su nacimiento es sobrenatural, quiero que sepas que tu conexión, o sea, la conexión de Am Israel y de cada Yehudí, y de ese niño que se hace el Brit a los 8 días, no depende de tu lógica y no está limitado a tu lógica, sino que es algo que está por encima de la lógica. Es algo mucho más profundo que la lógica. Y entonces, estos son los dos defining factors que hacen el nacimiento de Am Israel. El nacimiento sobrenatural y su conexión con Hashem es sobrenatural. Es una conexión que es esencial, mucho más profunda en lo que yo pueda entender. Yo no estoy negando, y quiero dejar esto muy, muy claro, yo no estoy negando la importancia del ceje. Yo no estoy restando la importancia de entender, de estudiar, de buscar lógica. Nosotros somos Amasefer, nosotros somos conocidos como el pueblo del libro. Y si abres una Gemara, bueno, lo que hay más es discusiones lógicas. Todos estos libros que están en la biblioteca, no sé si quieren ver, pero todos los han visto, ¿verdad? Libros, libros y libros y más libros, es porque buscamos entender. Buscamos utilizar nuestra capacidad mental a nuestra máxima potencia, pero nuestra aproximación al judaísmo y más importante, nuestra aproximación a la vida, o más importante todavía, nuestra aproximación a nuestra conexión con Hashem es más profunda y más allá de lo que yo pueda entender y captar. El judaísmo, a través de los años y a través de la historia, nos ha presentado con muchas filosofías, muchos movimientos. Muchos fracasaron, otros todavía continúan tratando de meter sus garras. De, de decirnos que el judaísmo es, en sus diferentes formas, nos dice que el judaísmo es esa forma de vida que te lleva a saber mucho, a estudiar mucho, a crecer mucho, crecimiento personal, ser muy estudioso, saberme todos los libros, estudiar todos esos libros. Pero eso no es judaísmo. Claro, es una parte integral, estudiar, crecer, trabajarme como persona, pero el centro no soy yo. El centro no es lo que yo sé o cuánto yo mejoré o cuánto yo crecí. El centro es Hashem, mi conexión con Hashem. Y de ahí parte que como Hashem quiere que yo estudie y como Hashem quiere que yo mejore y como Hashem quiere que yo crezca, viene todo lo demás. Pero el punto de donde empieza todo es Hashem. Entonces, claro que está la naturaleza, claro que está el entendimiento, claro que está el conocimiento, claro que está el trabajo personal, pero empieza desde que me quiero conectar con Hashem. Y precisamente con eso empieza esta parasha. Cuando Hashem le dice a Abraham, le dice, lej leja, vete para ti. Significa vete para ti. O sea, vete porque es bueno para ti. Lo que yo te estoy pidiendo suena counterintuitive, suena que no va a ser bueno para ti, pero es bueno para ti. ¿Qué le dice? Me arceja, mi mola de teja, mi beta vija, vete de la tierra donde naciste. Bueno, no es lo que le dice. Vete de tu tierra. Perdón, lo traduje mal. Me arceja, de tu tierra. Umi mola de teja. Y del lugar donde tú naciste.
Umi beta vija y de la casa de tus padres, el ares asherareka, a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera sabe a dónde va, a dónde yo te voy a decir. Y continúa y le dice, si haces eso, ves Jalegoy Gadol, va Barjeta, va Gatlashmeja, si haces eso, te voy a hacer una nación grande, te voy a dar bendición, voy a engrandecer tu nombre, todas las cosas que cuando uno se va de su casa, pierde, Hashem le promete, no las vas a perder, todo lo contrario. Hasidut nos explica que esto no es solo un mandato a Abraham de mudarse, esto es un mandato de cada uno de nosotros, de dejar nuestro Aretz. Nuestro Aretz, sabemos que Aretz tiene etimológicamente la misma raíz que razón, que voluntad. Abandona tus propias voluntades, tus propios deseos. ¿Para cuál? El Aretz Asherareka, para la tierra que yo te voy a mostrar, para los deseos que yo te voy a decir que tienen que ser tus deseos. Yo te voy a decir, yo te voy a mostrar. Y para eso tienes que abandonar mola de teja, tus hábitos, esa cultura interna que llevas dentro de ti, mi beta vija, todo lo que es tu madre, tu padre. Tienes que abandonar todo eso, madre y padre aquí refiriéndose a tus propios pensamientos, tu propia jochma, tu propia binah, todo tu propio raciocinio, abandónalo para conectarte con Hashem. Porque todo es buscar nuestra esencia y entender que nuestra esencia es Hashem, pero no un Hashem que está ahí arriba, lejos, es Hashem que está dentro de nosotros, es Hashem que es nuestra esencia. Ahora, lo interesante que para lograr el nacimiento de Yitzhak, Hashem sí le dice a Abraham algo, un cambio radical. Abraham y a Sara. ¿Cuál es el cambio radical que hace Hashem para Abraham y Sara? El cambio radical es que les cambie el nombre. Le dice a Abraham, Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, voy a cambiar tu nombre, le voy a agregar una letra y ya no vas a ser Abraham, sino vas a ser Abraham. ¿Y qué le dice a Sarai? Dice, ya tu nombre no va a ser Sarai, voy a cambiar una letra. Abraham le agrega una letra. A Sarai le cambia una letra, agarra esa yud final de su nombre y se la cambia también por una G. Y le dice, ahora en adelante ya tú no eres Abraham, tú eres Abraham. Y Sarai ya no es Sarai, es Sara. Yo enseño la parashá de Lej Lejá a los niños de cuarto grado en el colegio y decimos los psukim y las traducciones. Y una de las cosas que siempre nos cuesta es que cuando decimos Abraham y Sarai, porque estamos estudiándolo antes del cambio del nombre, es en automático. Los niños cambian y cuando van a hablar de Abraham, hablan de Abraham y cuando hablan de Sarai, hablan de Sarah. Y es como que no, we're not up to there, no vamos por ahí, todavía vamos por antes del cambio. Tenemos que recordarnos que Abraham es Abraham, pero es como en automático que los niños cambian a Abraham porque ya Abraham, a diferencia de Jacob, que cuando se le cambia su nombre a Israel, en el famoso momento de la lucha, no hay un ya no va a ser tu nombre Jacob. Tenemos en la Torah momentos donde se llama Jacob y momentos donde se llama Israel. Y constantemente nos referimos a Jacob y a Israel. Nosotros somos Bnei Jacob, somos Bnei Israel. Y es constante, en la tefilá nombramos a Jacob, nombramos a Israel, es constante la presencia de ambos. Con Sarai y con Abraham, no. Una vez que se cambia el nombre, ya no es Abraham, se vuelve Abraham. Y una vez que ya no es Sarai, se vuelve Sarah y es absoluta. Ya el otro se queda solo para que lo estudiemos cuando vamos por esa parte de la Torah. Pero ya después de eso no los llamamos de esa manera. Ahora, este cambio de los nombres es para lograr esa milagrosa concepción de Isaac. Y la pregunta es, ¿por qué? Y ese es un análisis que vamos a hacer ahora, un poquito cabalístico. Y se los voy a decir en corto y después vamos a hacer el análisis. Para lograr la concepción de Isaac, Abraham tiene que bajar a estar más involucrado en el mundo y Sarai
se eleva. ¿Qué significa esto? En el judaísmo, el nombre de una persona que se le da en su brit, que que se le da en la Torá a la mujer, es un nombre que no es algo que es simplemente una forma para que las personas se comuniquen contigo. Lo hemos hablado muchas veces. El nombre es tu fuente de vida. Y al agregar o cambiar un nombre, es una energía nueva. Hay muchísimos cuentos, y lo sabemos, de personas que estaban en una situación terrible y se le agrega un nombre para abrir nuevos canales de energía y de vida. Mi hermano, Elimelech, cuando tuvo su situación que muchas conocen, em, los Bajurim de la yeshiva, con el permiso de mi mamá, le agregaron el nombre. Ya él no ya él no es Elimelech, sino Jaim Elimelech. Le agregaron el nombre Jaim. Vida larga tenga mi hermanito. Hay muchos cuentos de la importancia de un nombre. Hay un gran rabino que se llama el rabino Steinsaltz, conocido como Eben Israel. Un gran rabino en Israel, fue el primer traductor de la Gemara al hebreo, la primera traducción formal de toda la Gemara, un trabajo extraordinario, entre otras cosas que él hizo. Y cuando una vez él vino a visitar al Rebbe, con su esposa, estaba visitando al Rebbe en dólares, ustedes saben que había un video que grababa todo lo que pasaba ahí. Él pasa enfrente del Rebbe y el Rebbe le da una braja y lo llama de vuelta y le recomienda algo absolutamente inusual en el Rebbe. Lo llama de vuelta y le dice, es un video que pueden ver, que cambie su nombre. Interesantemente, a él le dice que cambie su apellido, que ya no se conozca como Steinsaltz, sino que traduzca ese nombre que lo vuelva a un nombre hebreo, y le dice que en otras generaciones han habido grandes sabios que se llevaban con el nombre de Ibn, y que él utiliza eso y él se hace llamar Eben, o sea, Eben Israel. ¿Por qué? Por recomendación del Rebbe. Hay otro video, un año más tarde, donde otra vez el rabino Steinsaltz está pasando con su esposa y le pide una braja para su hijo, que le acaban de descubrir una enfermedad, lo aleino, era muy crítico, básicamente le habían dicho que se despida. Que la situación era muy mala, y él le dice que él le escribió al Rebbe si traer a su hijo a donde el Rebbe, antes de hacer el viaje, él le escribió una carta al Rebbe, pero el Rebbe no le contestó. Entonces yo lo estoy diciendo largo, obviamente esta conversación es muy críptica, muy corta. Le dice, pero el Rebbe, como no me respondió, asumí que era mejor que él se quede en la yeshiva estudiando y no lo traje, pero vengo a pedir una braja. Y el Rebbe le responde, ¿cambiaste tu nombre? Ojo, no era el nombre, era el apellido, porque le había dicho el apellido. Entonces él dijo, sí, yo, mi esposa, mi hijo, todos, mi hija es la única que no lo cambió porque está a punto de casarse y entonces va a agarrar el apellido de su esposa, pero toda la familia cambió su nombre. Y el Rebbe le dijo, todo va a estar bien. ¿Qué estaba haciendo? Estaba abriendo un nuevo canal de energía. Baruch Hashem, ese hijo está muy bien. Simplemente vemos la importancia del nombre. Y puedo contar 100 cuentos de, de los nombres, o ocasiones donde, por ejemplo, eh, alguien le pidió una braja al Rebbe y el Rebbe como que dijo que el nombre está incompleto, faltaba el segundo nombre de la mamá. O sea, como que la braja viene a través de tus nombres. Es muy importante los nombres, y por eso se insiste que aunque tengamos a veces apodos o digamos cosas cuchis, le podemos decir a nuestro hijo Mitzadik, o un apodo o otro nombre, muy importante en todos los días nombrar a nuestros hijos, a nosotros mismos, a nuestros cónyuges, con su nombre completo judaico. ¿Por qué? Porque es tu fuente de vida.
Entonces a mí todo el mundo me dice Hani, pero necesito que de vez en cuando, gracias a Dios lo hace, me digan Hannah, porque ese es mi nombre. Ahora, ¿qué pasa con los nombres de Abraham y Sara? Cabalísticamente se explica que el Yud es una letra que es más elevada que la Hei, porque la Yud representa Jochma, representa el nivel de Ensof, Jochma siendo sabiduría, el primero de la Sefirot, y representa el nivel de Ensof, representa el nivel de Hashem, cuando dice Ensof, ilimitado, donde todo es Hashem. Es el nivel más alto que hay. Mientras que la Hei está conectada con el nivel de Binah, que Binah es el segundo paso dentro del proceso intelectual. Binah viene de la palabra Baná, Binyan, construcción, que es más limitado. O sea, Jochma es ese bombillo, ese relámpago que te viene a la cabeza, donde tienes ya sé, lo tengo, pero todavía no lo puedes procesar porque es tan grande, tan ilimitado. Y Binah es cuando ya estás en los pasos, en los procedimientos, en esa construcción de ladrillo sobre ladrillo intelectual, y por lo tanto es mucho más limitado. Entonces uno pensaría que para la concepción la yud sería mejor, y sin embargo Hashem quita la yud de Sarai y se la cambia por una He, y hay que entender qué es lo que está pasando aquí. Y más si uno entiende que cabalísticamente cuando uno estudia está el concepto de que Ikar Holada Chochma, que el principio de donde hay un nacimiento va a venir de Chochma. Y Chochma viene de Ain, del Ein Od Milvado, del infinito. Entonces, cuando uno entiende cabalísticamente que la Yud es el perfecto canal de concepción, ¿por qué Hashem se lo cambia la Yud por una He? Para darle el poder de fertilidad. La baja de nivel, aparentemente, pareciera que la baja de nivel, pero es aparentemente algo más limitado. Entonces vamos a tratar de entender. En un mamar, el Rebbe dice que Abraham y Sara eran Jochma, Ilá y Tata. Abraham y Sara eran el nivel de Jochma, de esta conexión infinita con Hashem. Pero en Jochma hay dos niveles. Está Ilá y Tata. Ilá significa superior y Tata significa inferior. Por dar un ejemplo. Bueno, antes de dar el ejemplo, déjeme explicar. Abraham, su fuente es la Jochma antes de la expansión, mientras que Sara, su fuente es la Jochma después de la expansión, el ejemplo que les iba a dar. Si tienes una persona que es un genio, un sabio, una persona que su mente es wow, y de repente tiene un destello de brillantez que se le ocurre, y tiene un wow, ese momento, ¡ah! Y tiene que agarrar eso y explicárselo al alumno que está enfrente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que desarrollar, tiene que comprimir esa idea, reducirla para que el alumno la pueda entender. ¿Me están entendiendo?
Y cuando él le enseña al alumno la idea, el alumno lo puede entender porque él lo comprimió tanto y tiene como que la llave o el acceso a ese destello brillante de su profesor, pero no tiene el destello brillante completo. Tiene una reducción, una, algo más pequeño. Entonces, Sarai, si se fijan, su yud no está al principio del nombre, está al final del nombre. Quiere decir que su yud no es, o sea, es el final de la Jochmat Tata, es el final de ese infinitud, pero es ya cuando está en el aspecto de Malhut, que es el aspecto comprimido. En la Torah, cuando se pinta una yud, la yud tiene tres coronas. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Y esto es representativo del proceso de esta Jochma. Entonces el Yud es un punto con un potencial que no está desarrollado, pero se convierte en dos puntos, un principio y un final. El principio es el wow, no está desarrollando, pero al final ya es un muy pequeño constricción. Entonces, ¿qué ocurre? Ese Sarai necesitaba la Hey para poder ascender y no ser algo tan limitado. Y para eso Hashem le cambia el nombre. Y ya no es Sarai, mi princesa, sino Sarah, la princesa de toda la humanidad. Abraham al revés. Abraham no tenía un problema de infertilidad, es más, y pudo tener a Ismael antes del cambio del nombre. Pero en la misión de Am Israel no era solamente tener una influencia en donde estoy, sino era tener una influencia en todo el mundo. Y por eso Hashem le agrega el Hey para que haya expansión de esta capacidad de Abraham de cambiar el mundo. Entonces, la de Abraham era para que toda esa fuerza que Abraham tenga con la Hey puede llegar a todo el mundo entero, bajar al mundo y hacer una diferencia, mientras que la de Sara era para elevarla a donde ella tenía que estar para lograr su cambio de nombre. Son conceptos cabalísticos un poquito profundos, pero tienen mensajes para nosotros. Hay momentos, no sé si se dan cuenta, en el nombre de Hashem está la Yud, todo empieza desde ahí, pero después hay dos veces la Hei, está la Hei, la Vav y la Hei. Y esto es lo que Hashem le está dando a Sarah y a Abraham, la primera Hei y la segunda Hei. Nosotros somos Kibeja y Karele perdón, Kibe Yitzhak y Karele Hazera. Es a través de nosotros, de los descendientes de Yitzhak, que tenemos que continuar esta misión de cambiar el mundo. ¿Y cómo lo cambiamos? Entonces, hay momentos en los que tenemos mucha fuerza, mucha inspiración, mucha grandeza, y está como que en mí, una inspiración, una sensación profunda de conexión con Hashem, como la tenía Abraham. Y Hashem nos está diciendo, no te quedes ahí, no te quedes con él, no seas un Abraham, no seas nada más alguien que se eleva, sino alguien que expande esta gran conexión
o gran inspiración que tienes y haz una diferencia en el mundo. Eso es la agregar de la Hey, la agregación, el agregar de la Hey a Abraham. Mientras que a Sarai le dice, tienes que saber que no te limites. No te limites porque puedes elevarte mucho más de lo que tú crees. Y esa elevación tuya va a hacer cambios en el mundo. Entonces hay momentos de salir de nuestra teba, como hablamos la semana pasada, y hacer diferencias en el mundo. Pero hay momentos de también saber que para poder hacer esas diferencias en el mundo, tengo que también trabajar mi conexión con Hashem y elevar. Y esa es la entrada a la teba que mencionamos la semana pasada. Entonces, el llamado es, sí, claro, usa tu ceje, sabiendo que mientras más sé que no entiendo. Pero usa tu ceje, estudia Torah, llénate, conéctate, recordando que it's not about me, it's about Hashem. El principio de todo es Hashem. Y me conecto con Hashem. Y cada vez que logro esa pequeña conexión, esa pequeña aprendizaje, ese pequeño paso para adelante, no me quedo con él, sino que sé que está aquí para compartirlo y para hacer de este mundo uno mejor. Entonces esa es la idea del cambio de Abraham y Sara. Y siempre recordando que mi nombre judío, mi identidad judía, quién soy, es mucho más profunda que simplemente un nombre. Es mucho más profunda que simplemente una forma para que me conozcan y para presentarme o para firmar un cheque. Vamos a firmar muchos cheques, con muchos ceros en los cheques. No, nuestro nombre, nuestra identidad es que somos Am Israel. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac. Hashem hizo cambios en la naturaleza y nos dijo, quiero que sepas que tu nacimiento es sobrenatural, que tu conexión conmigo es sobrenatural. Y la gente dice, ¿qué va a pasar si? ¿Y qué va a pasar si no sé cuánto? ¿Qué va a pasar? Tenemos a Hashem en nuestras vidas. Obviamente tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para hacer, porque eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Pero con la tranquilidad y la conexión fuerte. Hashem está con nosotros y nosotros estamos con Hashem. Y por eso podemos pedirle Brajá y podemos pedirle Mashiach Now. ¿Alguna pregunta? Pensé que me iban a decir que estaba un poco complejo. Si no hay preguntas, les voy a desear que tengan una semana muy alegre viviendo todos los días con Abraham y nos vemos la semana que viene. Y las que están en Caracas, las invito a que vengan presencial. Mucho más chévere hablar con personas que con las cámaras. Gracias, Gracias, Fanny. gracias, Ana. Besitos. Cuídense.